En este vídeo vamos a hablar sobre la integral de línea para campos vectoriales. Si recordáis, un campo vectorial es una función que va de Rn a Rn, es decir, que el espacio de salida y el de llegada tienen la misma dimensión. Pues para definir la integral de línea sobre un campo vectorial vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si tenemos el campo vectorial ya mencionado de Rn a Rn y una curva que va de AB a Rn, daos cuenta que la dimensión debe coincidir, que sea derivable y cuya gráfica denotamos con gamma, como siempre, o sea, el dibujo de la curva, pues lo denotamos con gamma. Si f es continua sobre alfa, que ya sabemos lo que significa, es decir, que cuando yo cambio, hago f compuesto con alfa, me sale una función continua, pues definimos la integral de línea de f sobre alfa como la integral en gamma de f por diferencial de alfa. ¿Y esto cómo se hace? Pues va a ser la integral entre i b de f de alfa de t por alfa prima de t diferencial de t. Esto es el producto escalar, porque si nos damos cuenta, esto va a ser un vector en n dimensiones. Esto va a ser otro vector en n dimensiones, entonces yo puedo hacer el producto escalar de ambos. Cuando yo haga el producto escalar de ambos, esto me va a quedar una expresión numérica, o sea, de una única dimensión. Por tanto, acordaos que para hacer la integral de línea sobre un campo vectorial, la notación es f por diferencial de alfa. ¿Y esto qué significa? Hacer f de alfa de t por producto escalar alfa prima de t, entre a y b, que son el dominio de definición de la curva, y luego diferencial de t. Esto me va a quedar una función de una única variable, la integro, y lo que me dé será el resultado de la integral de línea. Bien, en muchos libros se utiliza una notación diferente para la integral de línea a esta que aquí tengo puesta, que es la siguiente. Si el campo es de dos dimensiones que tiene sus coordenadas p y q, o m y n en algunos textos, pues la integral de línea se expresa de la siguiente forma. En vez de escribir esto, nos escriben esto. Es la integral en gamma de p diferencial de x más q diferencial de y. Se hace exactamente igual. ¿Por qué? Porque aquí en p hay que cambiar alfa de t, en q hay que cambiar alfa de t, y diferencial de x será la derivada de la primera coordenada de la curva. Y diferencial de y será la derivada de la segunda coordenada de la curva. A fin de cuentas, sería esto, el resultado es el producto escalar del campo por alfa prima, ¿vale? Y, ¿ves? Es lo que os digo aquí. Y de otra forma, si f es pqr, o sea, en tres dimensiones, pues la integral de línea de f diferencial de alfa, pues es la integral en gamma de p diferencial de x más q diferencial de y más r diferencial de z. Por decir que esto es simplemente notación. Digamos que aquí en p habría que cambiar la x y la y por lo que valgan en función de t en la curva alfa. Aquí sería alfa 1 de t, alfa 1' de t, alfa 2' de t y alfa 3' de t. O sea, las tres coordenadas de la curva sustituidas. La integral de línea representa el trabajo que desarrolla una fuerza F, que sería el campo vectorial, a lo largo de la curva alfa, desde el punto t igual a hasta el punto t igual a b. Es decir, si yo tengo un camino que va desde a hasta el punto b, pues digamos que la fuerza F, pues para mover un objeto que va desde A hasta B, pues empleará un trabajo que es lo que me da esa integral de línea, que es lo que representa la integral de línea. Si la curva es cerrada, eso es algo muy importante, ¿vale? Si alfa de A es igual a alfa de B, o lo que viene diciendo, si la curva empieza aquí, hace lo que tenga que hacer y vuelve aquí otra vez, es decir, empieza y termina en el mismo sitio, la integral de línea es cerrada y se denota escribiéndole un simbolito, es decir, un circulito en la integral. Esto simboliza que la integral es cerrada, o sea, la integral de línea cerrada, ¿vale? Porque la curva es cerrada. Vamos a ver un ejemplo, que sería este, y después haremos alguno más. Calcula la integral en gamma de f diferencial de alfa, siendo f de R2 en R2, dada por f de xy, pues x cuadrado menos y, x más 2y. Y gamma, la gráfica de la curva alfa de 0, 2 en R, dada por alfa de t igual t menos 1. En este caso es una integral bastante sencilla para que se entienda el procedimiento y sea bastante ilustrativa. Bueno, como ya sabemos, la integral en gamma de f diferencial de alfa será la integral entre 0 y 2, que es el dominio de definición de la curva, de f de alfa de t por alfa prima de t. Aquí falta un paréntesis, lo voy a añadir, ¿vale? Por alfa prima de t. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí, en lugar de la x, poner t, y en lugar de la y, poner t menos 1. Y aquí igual t y t menos 1. Como veis, sería t cuadrado menos t menos 1, como es menos, le cambio el signo a los dos. Y luego t, que sería la primera,
más 2t menos 2, que sería sustituir la segunda. Y luego por la derivada, por alfa prima de t. Realmente la derivada de esto es 1, 1, el vector 1, 1. Entonces, haciendo el producto escalar de esto, lo que tengo, la integral entre 0 y 2, bueno, esto arreglado un poquito, ¿vale? Sería esto. Y hemos juntado esto, ¿vale? Pues aquí al multiplicar sería esto por 1 más esto por 1, que sería arreglado esto. Y esto, si os dais cuenta, es una integral en una variable como las que hacemos siempre. Entonces, integro, sustituyo, me da 14 tercios. Si esto lo tuviera que interpretar desde el punto de vista de la física, pues digamos que esto sería el trabajo que tiene que realizar esta fuerza para desplazar un objeto desde el punto 0 menos 1 al punto 2, 1, ¿vale? En el plano. Vamos a ver las propiedades que tiene el producto vectorial, la integral de línea sobre campos vectoriales, y ya procedemos a hacer el otro ejemplo. Bien, si tengo f y g, dos campos vectoriales, y alfa de a, b en R, una curva, tal que existen la integral de línea de f sobre alfa y la integral de línea de g sobre alfa, falta el puntito de la integral, ¿vale? Pero bueno. Entonces, para todo m y n se verifican pues, las propiedades de linealidad, es decir, la integral en gamma de m por f más n por g, diferencial de alfa, será m por la integral de f diferencial de alfa más n por la integral de g diferencial de alfa. Vamos, las de la linealidad, que se pueden separar la integral no sumando, y las constantes salen fuera, las de toda la vida. Y esta, que es muy importante, esta segunda propiedad, esta segunda proposición, es que si yo tengo un campo vectorial de Rn, Rn, y tengo dos curvas, alfa 1 de AC en Rn y alfa 2 de CB en Rn, fijaos que este C es el mismo, entonces si las junto pueden formarme una curva más completa, una curva más grande, pues definimos la curva alfa de AB en Rn, tal que alfa de T es la primera en el intervalo AC y la segunda en el intervalo CB, vamos, como si fuera una función a trozos. Pues entonces, la integral en gamma de f de alfa es la integral en gamma 1 de f diferencial de alfa 1 más la integral de f en la segunda, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo una curva que, digamos que, por ejemplo, imaginamos que es este trozo y esta curva, así, ¿vale? Pues digamos que como aquí tengo un pico, que es lo que mencionaba en el vídeo anterior, pues puedo tener problemas, la curva no es diferenciable ahí, pero yo puedo hacer, esta la llamo alfa 1 y esta la llamo alfa 2 y separo en dos integrales, es decir, hago la integral sobre este trozo y luego la integral sobre este trozo y la sumo. Si es cerrada la curva, que era la idea que llevaba en principio, que haga así, pues digamos que hago este trozo y luego hago este trozo, las llamo alfa 1 y alfa 2 y ya está. Y con eso hago las dos integrales de línea y al sumarlas pues me da el valor de la integral sobre todo el recorrido. Aquí ya lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos la integral de línea, la curva que tengamos tenemos que trocearla en trozos regulares, es decir, trozos que sean diferenciables, que no tengan picos. O sea, donde haya picos hago particiones y separo en trocitos de curva que son diferenciables, sin vértices, sin picos. Y finalmente la observación que estas dos proposiciones que hemos visto, la de linealidad y la de separación de la curva, se pueden aplicar también a las funciones escalares de variable vectorial, es decir, a las integrales de línea para funciones escalares. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro todo esto. Aquí tenemos una función que va de R2 a R2, dada por x por y x menos y. Y luego tengo la curva de 0,2 en R2, dada por alfa de t cuadrado. Vamos a calcular la integral de línea de esta función. Bien, pues empezamos. La integral gamma de alfa de f por diferencial de alfa será la integral entre 0 y 2, acordaos que es el dominio de definición de la curva, de f de alfa de t, con la flechita de vector, por alfa prima de t. Acordaos que en la otra, aquí aparecía el módulo de alfa prima de t, en este caso no, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es igual pues a la integral entre 0 y 2, vamos a sustituir, y entonces lo que tendría, si sustituyo la x y la y por t y t cuadrado, lo que tendré es t por t cuadrado. Voy a hacerlo así, aunque sea t al cubo, y luego lo que tendré será t menos t cuadrado. Y por alfa prima de t, pues alfa prima de t será 1, 2t, y esto es diferencial de t. Vamos a terminar de arreglar y ya hacemos el producto escalar, la integral entre 0 y 2 de t al cubo, t menos t cuadrado, por 1, 2t, diferencial de t. Y ahora lo que tengo que hacer es el producto escalar. La integral entre 0 y 2, abro un paréntesis y diría, esto por esto, t al cubo por 1, t al cubo,
más, y ahora segunda coordenada, o sea, esto por esto, que son 2t al cubo, 2t cuadrado menos 2t al cubo. Es decir, será 2t cuadrado menos 2t al cubo. Y esto diferencial de t. Como veis, lo que hemos hecho aquí es este producto escalar. Y ya me sale una función escalar. Por eso se llama producto escalar, porque da un escalar. La integral entre 0 y 2, esto sale menos t al cubo más 2t cuadrado. Y esto lo tengo que evaluar entre 0 y 2. Bueno, cuando lo integre. Esto, integrando, lo que me queda es menos t a la cuarta partido por 4 más 2t al cubo partido por 3. Y esto lo tengo que evaluar entre 0 y 2. Obviamente la evaluación en 0 da 0, por tanto solo hago la evaluación en 2. Esto sería menos 2 a la cuarta partido por 4 más 2 por 2 al cubo partido por 3. Y esto, pues arreglándolo, 2 a la cuarta son 16, entre 4 son 4, con el signo menos 4, más 16 tercios. Y esto ahora pues lo hacemos, lo ponemos a como un denominador, 4 por 3 son 12, menos 12 tercios, más 16 tercios, estos son 4 tercios. Por tanto, la integral de línea de este campo vectorial sobre la curva alfa de t, t2, t cuadrado, pues resulta ser 4 tercios.